Jornada 5 de la fase Liga de la Champions League 2025-26. El Barça visitó el histórico Stamford Bridge para enfrentar al siempre difícil Chelsea y hoy la diferencia ha sido abismal. ¿Qué tal? Esto es SQL y como siempre la alineación y comenzamos. El Barça en esta ocasión alineó con Joan García en el arco, Koundé, Araujo, Pau Cubarsí y Valdé como nuestra línea de 4, Eric García, Frenkie de Jong y Fermín como nuestros 3 mediocampistas y Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran Torres como nuestros 3 delanteros titulares. Y en el recurso del partido también entró Andreas Christensen, Rafinha, Gerard Martín, Dani Olmo y Marcus Rashford. ¿Qué día más duro? La verdad, no voy a mentir, estoy bastante dolido. No tan dolido como pensé que podría estar si pasaba esta situación. Pero es claro que un 3-0 nunca es bien recibido. Pero la razón por la que digo que no me siento tan dolido es porque perder en Stamford Bridge podía pasar. En este momento no me acuerdo qué dije y qué no dije en el video analizando el sorteo que nos había tocado. Pero estoy seguro que el Chelsea fue de los equipos que más resalté que iban a ser los más difíciles en esta fase de liga. No es algo que digo ahora que ya hemos perdido. Lo llevo diciendo desde que supimos que íbamos a enfrentarnos otra vez. ¿Pero por qué lo digo? Pues no es muy difícil de razonar. Más allá de que el Chelsea hoy en día es el vigente campeón del Mundial de Clubes, más allá del dinero que hayan podido o no gastar en sus jugadores, y más allá de si es un equipo Premier, hayan ganado la Premier o no en los últimos años, Stamford Bridge siempre ha sido un estadio que a nosotros personalmente nos jode un montón. Sé que hay mucha gente que recuerda el Iniestazo con mucho cariño, también recuerdan el gol de Messi en el 2018, y por así decirlo hay buenos recuerdos de partidos contra el Chelsea en Europa, pero también hay un historial claro, y es que el Barça, por lo menos en los últimos 20 años, y yo diría que hasta más, solo le ha ganado una vez al Chelsea en Stamford Bridge. En 20 años, y no nos hemos enfrentado poco en estos 20 años, solamente hemos ganado una vez. Partiendo de esa base, uno ya entiende que este partido no va a ser nada fácil. Ahora, si le sumas todo lo que acabo de mencionar, bueno, ya se harán una idea. Pero ¿por qué menciono esto? ¿Por qué ya estoy poniendo excusas o parece que lo estoy haciendo? Primero, no es una excusa, el partido de hoy es lamentable. Siempre que uno ve que a su equipo le ganan por intensidad es doloroso, y más sabiendo la calidad de equipo que puede ser y que en tu estado de gracia puedes haber hecho un partido muy diferente. Pero lo menciono por esas personas derrotistas. Repito, no defiendo la imagen que se dio hoy día, un 3-0 es horrible, siempre va a ser doloroso, deja mal parado el club, uno tiene que comerse las burlas, es así, eso es el fútbol, pero el problema siempre es ir un poco más allá, llevarlo al punto derrotista, que yo pensé que íbamos a tener un buen respiro después de todo lo que pasó en esa temporada con los baches y todo demás, verdaderamente pensé que iban a parar un poco, que la ilusión iba a volver ahora que estamos a un punto de líder en liga y que relativamente no estamos tan mal en Champions, pero bueno, ya este partido, el equipo no es que ayude mucho, la verdad. Y ahora con un poco más de sentido y entre comillas razón, uno tiene que volver a leer a esa gente. Y de una vez lo digo, digan lo que digan, hoy no se ha perdido la Champions, hoy no se ha perdido la Liga, hoy no se ha perdido ninguna competición. Hoy se ha perdido un partido. Una dura derrota, una pésima imagen, todo lo que quieran, pero en una fase de Liga. Que tampoco es que sea justificación del todo. El objetivo es clasificar entre los 8 primeros. Hoy puede parecer una meta muy difícil, porque estamos bajoneados y todo eso, pero si tú ves la tabla, en el peor de los casos estás a 3 puntos de esos puestos. Es decir, es posible. Y aún así, si no fuera posible, bueno, te toca jugar playoff. A lo que voy que, por mucho que el resultado sea aparatoso, por mucho que la imagen no sea la mejor, yo voy avisando que no me voy a comprar ningún cuento de que hoy se ha perdido la temporada, que estos jugadores no sirven para nada. Eso otro lado. Y por favor les digo a quien sea que me esté escuchando, no sean así. Por favor, no hacen ningún bien al club. Pues listo, con esto dicho, ahora sí vamos a empezar a hablar del partido. ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué al Barça le ha costado tanto competir contra el Chelsea? Que no lo digo como diciendo que el Chelsea es un equipo inferior. Hoy claramente se ha visto que es muy superior. Pero ¿por qué si venimos a meterle 4 al Athletic de Bilbao, ahora perdemos 3-0? Bueno, primero salvando las diferencias, obviamente el Athletic de Bilbao no es lo mismo que el Chelsea. Y segundo, hoy ha sido el reflejo de cómo no tienes que competir en Europa. Y lo digo por intensidad, por ganas, por toma de decisiones, por fallos, por todo. Porque todo eso hoy le ha faltado al Barça. Pero vamos primero con el 11. Debo decir que me sorprende que he acertado todo lo que iba a sacar Flick, excepto a Ferran Torres. Yo pensé que se iba a arriesgar con Rashford, pero prácticamente ha hecho un 11 que yo esperaba. Un 11 que a mi parecer no es nada malo, más allá del momento que puedan estar pasando algún que otro jugador. Para mí era un 11 muy cantado, pero a la vez al ser un 11 cantado puedes esperar ciertos errores, puedes esperar ciertas reacciones ante ciertas situaciones y puedes entender qué cosas pueden costar, qué cosas pueden llegar a pasar. Lo que no se explica es cómo todas esas cosas pueden pasar en un solo partido. He vivido partidos surrealistas del Barça, partidos en los que nos remontan, partidos en los que no nos sale nada, partidos épicos, partidos históricos, partidos normales, todo tipo de partidos. Llevo siguiendo al Barça muchos años, pero tal vez es que no domino nada, pero no recuerdo un partido en el que puntualmente pasen muchas situaciones con determinados jugadores que tú antes del partido piensas, ok,
Este se puede mandar una cagada. Este huevón ya como que lo tengo ahí visto. Por favor que hoy no sea el día. Bueno, hoy fue el día. Y no es por señalar a estos tres jugadores netamente. Porque es algo más general. Hoy el Barça no ha hecho un buen partido en prácticamente ningún aspecto. Hoy no ha sido la noche de Lamine, no ha sido la noche de mediocampo, no ha sido la noche de Joan García, no ha sido la noche de prácticamente nadie. Pero es curioso como, siendo ya no nuestra noche, pasan estos tres errores con tres jugadores que ya los tenemos vistos. Empezando por el más claro y el que a todos nos está viniendo a la cabeza. ¿Qué pasó ahí, Ferran? Y ojo, esto no lo digo para matar a Ferran. Yo no soy de los que critica a exagerar a Ferran. Yo creo que el papel que ha tomado lo está haciendo bastante bien. Pero hoy, específicamente hoy, sabiendo que Ferran es un jugador que en algún momento te saca el mejor gol de su vida y en otro falla el más fácil, hoy le tocó el más fácil. Porque una jugada así, de cara al arco, cara a cara contra el portero, teniendo el control perfecto, el tiempo por lo menos justo para hacer lo que tienes que hacer, e incluso con el portero vencido, porque se tiró al otro lado, con todo eso a favor y la mandas fuera. No te lo dejó el portero, no fue al palo, no fue a la escuadra, se fue afuera. Repito, no quiero matar a Ferran, ¿no? Yo con esto no quiero decir que lo vendan, pero hoy tenía que pasarte eso. Hoy, 0-0 en el marcador, minuto 6, y hoy te tiene que pasar eso. Era más fácil meterlo que errarlo, y errarlo así. Ese es el primer error. Un error que en Europa no perdona. Un error que prácticamente te deja fuera de la Champions, y menos mal no fue en una fase decisiva, pero es un error que en cualquier fase eliminatoria te deja fuera. Y ese es el primero. Vamos con el siguiente. En esta situación, por mucho que no parezca, el Barça estaba haciendo un partido decente. Era un tú por tú contra el Chelsea, no estábamos tan mal, obviamente hay que sufrir, hay que saber sufrir. Pero es que a eso voy. Hay que saber sufrir. Es normal sufrir en Stamford Bridge. Repito, 20 años solamente ganamos una vez. Es normal sufrir en Stamford Bridge y ni siquiera es si es Stamford Bridge. Es normal sufrir de visitante. Los mejores equipos tienen que saber sufrir porque es imposible que pretendas que tú domines absolutamente a todos tus rivales y en absolutamente todas las ocasiones. En el Iniestazo fue un partido que 90 minutos sufrimos hasta que finalmente Iniesta marca el gol que nos manda a la final. Pero hay que saber sufrir. Y creo que el Barça lo estuvo haciendo bien los primeros 15 minutos, 20 minutos. Y es normal. Hasta ahí es un índice totalmente normal de un equipo que está compitiendo de visita. Pero lo que no te puede pasar es que una vez pases esa fase de sufrimiento, te marques en propia. Y aquí va el otro al que tengo que apuntar. Koundé se marca en propia, de tacón. Es que tal vez hasta me parece una comedia de mal gusto y por eso prefiero reír antes que llorar ante este resultado. Pero se marca Koundé de tacón. Ya prácticamente no estás sufriendo del todo, estás siquiera controlando un poco la situación. No me malentiendan, aún así el Barça estaba sufriendo porque el Chelsea estaba en un momento de gracia absoluto, iban como si estuvieran reproduciéndose a por tres, nos comían en todos los balones en cada salida, pero cuando ya parece que pasan unos minutos de sufrimiento, llega este gol que no lo entiendo, y encima de quién viene, porque Koundé está siendo uno de los más criticados esta temporada, y yo lo he dicho, Koundé no está en ningún momento bueno, no sé qué pasa con Koundé, y yo personalmente aún creo que es algo personal de él, y si es así o no, es obvio que no está en un buen nivel, y hoy es otro partido desastroso él que se corona con ese autogol, que encima viene de tacón, yo no sé qué hizo con las piernas, se mareó, no sé qué, pero se marca un autogol de tacón, creo que por la guacha de Ferran Torres. Yo no sé cómo explicarlo, tengo que decirlo obvio, pero no te puedes hacer un autogol en Europa. Ahí van dos, ya van dos cosas que no puedes hacer en un partido así. De verdad, perdonen que me ría, pero es que no quiero llorar. Es inexplicable, no te puede pasar eso cuando ya estás entre comillas, controlando la situación, saliendo del sufrimiento. No digo que era nuestro mejor momento, que ahí en ese momento si no pasaba el Barça ganaba el partido. No tiene nada que ver. Pero te pueden hacer un gol, yo que sé, de una gran jugada como fue el segundo de Estevao. Te pueden hacer un gol de una muy buena jugada preparada. Te pueden hacer un gol ya por el peso de calidad que tienen sus jugadores. Te puede pasar eso, pero no te puede pasar así. Pero, y acá pongo un punto y aparte para poder seguir esto. Hasta este momento, por mucho que el Barça le hayan pasado dos errores gravísimos y que esté sufriendo, no hay un escenario catastrófico. Porque ya, el Barça estaba siendo dominado, le habían marcado, había cometido dos graves errores. A lo mejor sus jugadores no estaban encendidos, no encontraban el día o la noche, no salían las cosas, no teníamos una reacción clara, muchas cosas, todo lo que quieras. Pero ya el tercer error es inadmisible. Inadmisible porque no puedes hacer eso, directamente no puede pasarte eso. Y segundo porque ya es otra vez Araujo. Otra vez Araujo. Otra vez en una noche europea contra un equipo fuerte, un partido importante. Yo la verdad trato mucho, pero mucho de proteger a mis jugadores, de no decir cosas graves sobre ellos. Yo estoy muy en contra de todas esas cosas y lo he dicho muchas veces. La manera en que mucha gente llega a sobrepasarse con los jugadores pensando que tienen algún tipo de autoridad de faltar el respeto de tales maneras. Yo no comparto nada de eso y de mí personalmente voy a tratar en lo máximo posible llegar a ese punto. Pero ¿qué puedo decir ahora? El escenario, recalco, ya era malo, no estábamos bien, todo lo que quieras.
no te puedes hacer expulsar así. Primero porque la primera amarilla es tonta. No voy a decir que es injusta porque en el primer momento que lo vi dije, acá lo amonestan. Y así fue, no se la dejó pasar. Y segundo porque vas 1-0 abajo con todos tus jugadores, teniendo toda la segunda parte por delante. Cucurella viene en velocidad, no tiene ningún sentido que te vayas a barrer así. Y finalmente llegas súper tarde, te llevas por encima a Cucurella. Es verdad que si pasabas se iba prácticamente solo, pero bueno, sigues teniendo todos tus jugadores y todo un tiempo por delante. Capaz si era gol, capaz si no. Eso nunca lo sabremos, lo único que sabemos es que Araujo se hizo expulsar otra vez. Otra vez, y a mí me duele un montón, porque ya lo dije en el partido contra el Girona. Yo de verdad quiero que Araujo le dé vuelta a esta situación. Me cuesta creer que vaya a ser así y con lo de hoy mucho más, pero de verdad quiero que eso pase, porque si triunfa en el Barça, al Barça le va a ir bien. ¿Cómo voy a creer que le vaya mal a uno de mis jugadores? Obviamente no quiero que le vaya mal, pero una reincidencia de este calibre, bueno, ¿qué puedo decir que otra gente ya no haya dicho? Tan solo en el primer tiempo, un montón de errores que no se pueden cometer en un partido así. Todos errores que en fases eliminatorias te dejan fuera de la Champions. Y todos errores de personas, jugadores, que ya antes de los partidos como que tenemos esa idea errónea de creer que va a pasar siempre. Bueno, pasó y pasó todo a la vez. Aún así, no me quiero encerrar en ellos, no quiero pretender que todo pasa por ahí, sino que también pasa mucho por todos los otros jugadores y por cómo juegan, cómo se esfuerzan. Volvemos a lo mismo. ¡Corran! Hoy la diferencia que se vio en el campo entre un equipo y otro con la intensidad, la toma de decisiones, el cómo corren, cómo presionan, todo eso, hay un abismo de diferencia. Hoy el Barça pasó prácticamente todo el partido en su media cancha. Hubo la jugada de Ferran que falla y luego no recuerdo otra más. De verdad, Robert Sánchez hoy día prácticamente con el uniforme limpio. ¿Por qué? Porque hoy prácticamente ningún jugador se esforzó como debía esforzarse o como mínimo se lo exigía el Chelsea, porque que yo por lo menos noté es que cuando nuestros jugadores tenían el balón y tenían que dar el pase, el que tenía que recepcionar el pase ya tenía a dos encima. Ahí se ve la presión, cuando ellos ya tienen a dos encima tuyo y no se desordenan, ¿eh? Porque en ningún momento se desordenaron. Ya tú tienes a dos encima, ya se te complica la salida, tienes que jugar para atrás, te empiezan a hacer que retrocedas. Si de alguna forma llegas a los delanteros, tienen que soltarla rápido porque ya tienen a otros más encima. Ejemplo de esto hoy es el nulo juego de Lewandowski o las pocas ocasiones óptimas entre comillas que tuvo Lamine, que tuvo a Cucurella todo el día detrás de él y se lo comió, hoy hay que decirlo. Hoy Lamine no estuvo en su noche más inspirada y Cucurella sí, no pasa nada. De todas formas Lamine seguía y seguía intentando y seguía pidiéndole y seguía tratando de hacer algo. Pero ¿cuántas veces Lamine recibió en una posición óptima? ¿Cuántas veces tuve que ver a mi mediocampo sin salida porque ya tenía a dos encima? Incluso cuando encontraba la salida, cuando parecía que se armaba algo, el Chelsea rápidamente recomponía y ya está, pasó el peligro. Así fue prácticamente todo el partido. La perdían, corrían y recuperaban. La perdían, corrían y recuperaban. Y eso cuando éramos 11 contra 11. Ya 10 contra 11 ni te digo. 11 contra 11 yo veía que cuando ellos tenían el balón y tenían que dar un pase, nosotros ahí viendo, ¿a quién le va a dar el pase? Ahí vemos que recién del pase y ahí corremos. Y si no llegamos, a ver cuál es el siguiente pase. Nunca era ahí, a complicar ese pase, a que no reciba. Y si recibe, que no sea tranquilo. Y ya con 10 contra 11 ni te digo. Eso fue el primer tiempo, eso fue el segundo tiempo e incluso más. Al Barça se lo comieron por mucho, fue arrollado por mucho. No voy a decir que el resultado pudo haber sido más amplio, porque dentro de todo el Barça aplicó bien la línea de fuera de juego. Como digo, entre comillas, sí supo sufrir en sus primeros minutos, luego pudo aguantar ya sabiendo que era prácticamente imposible marcar un gol. Pero aún así, siendo dominado de esta forma, los goles iban a llegar. Y como digo, llega el gol de Estebao, que es un golazo, el jugador es tremendo. Una jugada individual donde saca a pasear a Cubarsí, a Valdé. Y el tercero llega prácticamente porque el mediocampo está partido, Frink y Christensen no quieren bajar, arman su jugada y Delap hace lo que tiene que hacer un 9. Listo, 3-0. Para mí en lo personal no había cambio que te lo resuelva, porque por mucho que Rafinha haya entrado de una manera muy buena, y no lo digo por lo que haya hecho en ataque, sino por lo defensivo, de verdad emociona ver cómo un jugador que viene de lesión, que viene de 2 meses de lesión, haya corrido más que muchos jugadores. Pero si solamente él va a hacer ese trabajo, pues olvídate, seguimos siendo menos. El ingreso de Gerard Martín y Dani Olmo en los últimos minutos no es para remontar el partido, es para aguantarlo y evitar que Lamine se lesione, que Valdé, que hoy estuvo ligeramente mejor, se lesione también. No hubo un cambio como tal para darle vuelta al partido. La entrada de Rashford es prácticamente un hombre por hombre, y encima Rashford
presiona menos y de Christensen no espero mucho. En este punto, con los minutos ya pasados, con solamente un jugador queriendo hacer algo más y con el 3-0 ya en el marcador, el Chelsea reduce las velocidades, el partido se empieza a calmar y obviamente si ya va a pitar el final. Y así fue una noche terrible para el Barça, una noche que sí preocupa por la imagen, porque nuevamente vemos una imagen que no queremos ver en el Barça, una imagen de pasotismo, de no querer correr, de no entender cómo se hace una presión prácticamente básica, pero no preocupa tanto por el resultado, porque ya sabíamos que era posible perder acá. El problema es cómo ibas con los otros resultados anteriores y cómo esto, entre comillas, te complica con la tabla. Pero al final es un daño menor, aún hay muchas chances de quedar en los 8 primeros y si no, bueno, te tocó el playoff. Si haces las cosas mal, obviamente te va a tocar playoff, pero ya está. Lo que duele es la imagen, los errores, cómo todo se juntó hoy y cómo ahora uno se tiene que aguantar todo lo que se va a decir. Y ya no solo de rivales, sino también de hinchas propios que no saben medirse. Es una noche dura, no digo que estoy feliz, de para nada, me he reído por no llorar, pero es un resultado que primero tiene que servir para aumentar el rodaje de este equipo, segundo ver qué tanta diferencia sacamos con equipos que verdaderamente son candidatos a ganar la Champions, el Chelsea creo que es uno de ellos, aprender de eso y tercero, analizar tempranamente, porque aún es muy temprano, qué jugadores pueden servir para este Barça o no. Como digo, aún es muy temprano para siquiera meternos en ese tema de lleno, no es muy óptimo plantearlo ahora, pero este partido servirá como precedente. Así que sin más, y ya para ir culminando el video, la tabla. Y como ya viene diciendo, con este resultado al Barça se le, entre comillas, complica la clasificación a octavos directamente. Con 3 jornadas aún en juego, el Barça está temporalmente a 2 puntos de la clasificación, esperando a ver los resultados de mañana. En el peor de los casos, si no me equivoco, nos quedaremos a 3 de la clasificación, pero probablemente en un puesto mucho más bajo del 15. Una imagen que será dura de ver, pero para eso hay que ver bien la tabla y ver la posición real. Muchos equipos tienen puntaje empatado, y es por eso que hay que chequearlo bien. Aún así al Barça le quedan las próximas 3 jornadas más accesibles entre comillas, 2 veces de local y una de visita, pero confiarse ahora no es una opción. Lo que sí debe ser una obligación es pasar la página y centrarse en el siguiente partido. Así que sin más, hasta acá voy a dejar el video de hoy. Como siempre, en la descripción mi única red social que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo y demás. También está mi Kick, donde voy a empezar a hacer directos pronto, y mi TikTok, donde hago resúmenes del partido en un minuto o un poco más. Si lo viste y lo escuchaste y te gustó, dale like, suscríbete, se agradece un montón, y recuerda que esto lo hago por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Sin más, dura derrota, no me malentiendan, no estoy nada feliz, por mucho que me haya reído en cierto punto del video, repito, río para no llorar, pero ni tanto llorar. El 3-0 es devastador, duele un montón, pero aún no se ha perdido nada, no es el momento para derrotismo. Así que sin más, visca el Barça y nos vemos en la siguiente jornada de liga. Adiós.